Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, José. Hoy tenemos con nosotros a Iván Metola, bilbaíno, abogado por Deusto, o licenciado en Derecho por Deusto y ha ejercido siempre la abogacía. Se especializó en Derecho de Consumo porque trabajaba sobre todo para una de estas agencias de protección del consumidor. En 2016 diste un paso muy relevante y es que montaste una startup. ¿Verdad, Iván? ¿Cómo fue eso? Además tiene Bueno, mucho que ver con lo que tú practicabas, porque realmente protegéis al consumidor o le ayudáis a obtener indemnizaciones. sí, bueno, casi fue un salto natural, ¿no? Nosotros montamos Indemnízame en 2016, pues para crear una plataforma a través de la cual por internet se pudieran realizar reclamaciones, sobre todo reclamaciones de consumidores que muchas veces, pues con los problemas que podían tener, se encontraban con la barrera psicológica y física, ¿no? de acudir a un abogado, pues bien porque quizá la entidad del asunto no lo merecía, porque igual no le resultaba rentable, a veces porque no conocían los derechos que tenían, otras veces, pues bueno, por la pereza muchas veces que no surge o que no genera tanta pereza cuando uno mira en el móvil o mira por internet y ve que el proceso puede facilitarse mucho. Entonces, bueno, pues en 2016 lo que hacemos es detectar un poco una oportunidad o una necesidad que en aquel momento era sobre todo las reclamaciones contra aerolíneas por retrasos, cancelaciones aéreas. Son asuntos que el cliente ahora ya está mucho más informado, pero bueno, por aquel entonces casi nadie sabía que por el hecho de que se te retrasara un vuelo 3 horas o que te lo cancelaran, tenías derecho a una indemnización pues desde 250 a 600 euros y bueno, siendo aún así que el que lo pudiera saber tampoco tenía muy claro cómo actuar. En este caso, desde mi despacho profesional, yo sí llevaba, como has dicho, ¿no? Para una asociación de consumidores muchos asuntos de este tipo, pero a nivel local. Y bueno, pues yo tenía relación con Carlos Sánchez, con Charlie, que es mi socio en este asunto, y bueno, es que tenemos una relación personal también, entonces pues un día hablando un poco, pues no sé si fue en el barrio Erais amigos de ya mucho antes, ¿no? Sí, pues nos conocemos desde el colegio, o sea que hemos estudiado en el mismo colegio, en el mismo instituto y hemos vivido siempre en el mismo barrio, aunque luego él se fue a vivir a Madrid. Entonces, pues bueno, comentando un poco estos asuntos, él aportó su visión, ¿no? Y dijo, bueno, pues si esto que estás haciendo aquí a nivel local, oye, yo creo que podíamos probar a ver si a través de internet la gente contactaría y bueno, podríamos ver qué sale de ahí. Hicimos un prototipo y bueno, y empezaron a entrar consultas, con lo cual vimos que, bueno, que tenía tracción y bueno, fuimos desarrollándolo, poniendo cada vez más tiempo de donde podíamos, hasta que ya esto fue en el 2015 y en el 2016, cuando ya vimos que realmente esto había ya que formalizarlo porque empezaba a coger ya volumen, pues en el 16 montamos la sociedad. Muy bien. Es decir, que los socios sois Charlie Sánchez, que es conocido porque montó En Vivo en su día, quizás es el proyecto más conocido, aunque Charlie ha hecho muchas más cosas, y tú. Y yo, eso es. Un tecnólogo y un abogado, una combinación bastante... Eso es, porque es que realmente lo que hacemos es eso. Es decir, ahora, bueno, se conoce mucho como la legal tech, ¿no? Es el intentar llevar la tecnología a un modelo de negocio pues completamente anacrónico como es el de la abogacía y los servicios jurídicos. Todavía esto genera muchas resistencias, hay un montón de mecanismos burocráticos, incluso bueno, pues, resistencias personales, ¿no? A cambiar un modelo pues, que probablemente está condenado a desaparecer, pues como tantos otros, porque la tecnología lo lleva por delante. Entonces, bueno, en ese sentido,
teníamos lo que necesitábamos, ¿no? Pues conocimiento jurídico por un lado y tecnológico por otro. Vale. Y entonces la primera plataforma que hicisteis, el prototipo que tú lo has llamado, que era una web en la que explicabais lo que hacíais, la gente se podía, digamos, tendría un formulario para darte de Sí, alta como cliente, ¿no? Y un no formulario mucho más, ¿no? sencillo. Entiendo. Sí, pusimos, pues bueno, un poco de información sobre los derechos del pasajero, lo que podía conseguir y un formulario en el que, bueno, pues rellenabas tus datos y lo que te había pasado y a partir de ahí, pues nosotros contactábamos contigo. Bueno, al principio, pues el contacto es más directo, más personal, pero claro, cuando empieza a haber muchos contactos, pues hay que empezar a depurar procesos. Tú lo cogías el teléfono, si alguien te mandaba los datos, le cogías el teléfono, le llamabas, decías, hola, Sí, tal. al principio era así, tal Y cual. Bueno, le pedías los documentos que hicieran falta para presentar la de reclamación, ¿no? eso es. Al principio era muy manual, pues bueno, contactaba a uno, le contestábamos normalmente por email, pero después pues había que llamarle por teléfono. Yo personalmente, pues hola, mira, has contactado con nosotros, claro, te explicaba todo lo que le había pasado, bueno, pues mándanos esto. Lo que pasa que, bueno, claro, hacerlo así manualmente, cuando vas cogiendo volumen, es ¿Y inviable. cuánto les cobrabais por la gestión de la reclamación y todo? Pues en materia aérea siempre ha sido la misma. El 25%, bueno, únicamente se cobra éxito, que es también una de las cosas que al final pues nos distinguen mucho respecto a quizás la abogacía más tradicional, que son en un determinado tipo de reclamaciones como estas, únicamente se cobra éxito, es decir, si el cliente obtiene una indemnización, y en el caso de las aerolíneas, el 25% del obtenido, IVA aparte. 25%. Es decir, digamos que es un dinero que el cliente de la aerolínea iba a perder casi seguro porque no iba a reclamar. Y de esta manera, pues si eran 250 para empezar, ¿no? Sí, Se llevaba el 25% de 250 son 25, pues de 25 50, alrededor de... 75 euros, ¿no? Sí, El resto eso te era iba a decir, para él, alrededor sí, de sí. 60 euros. Pues Sí. son casi 175 euros llegados llovidos del cielo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, eso en el caso de que fuera pues el trayecto más corto y una sola persona, pero claro, hay familias que viajan 4 personas o hacen un viaje más largo, obtienen 600 cada uno. Sobre todo es que este era un área en el que había muy poquitas reclamaciones. Se calculaba pues por el 2016, en estadísticas que consultábamos por ahí, tampoco creo que fueran oficiales, pero más o menos se calculaba que solo se reclamaba alrededor de entre el 3 y el 5% de los problemas que eran De los indemnizables, reclamables, con sí, lo sí. cual realmente había mucho campo. Luego con el tiempo han ido surgiendo también pues muchos despachos, muchas empresas que han ido pues bueno también a por este nicho, ¿no? Sí, yo Pero sí. recuerdo que yo en su día reclamé un par de veces por este tipo de cosas y luego escribí un artículo sobre el tema y varios amigos que lo han leído me han invitado a comer para agradecerme el dinero que habían Porque, recibido, que habían claro, obtenido que casi ni se lo esperaban. Sí, sí. Se sorprendían de lo relativamente sencillo que era, ¿no? Sí, sí. claro, lo que ocurre es que, bueno, hay ciertas materias, ¿no? Y en el transporte aéreo es una de ellas. En el ejercicio de la abogacía, pues lo vas viendo, ¿no? En la que se establecen controles o barreras disuasorias. Tienes que ser un consumidor, además de muy espabilado, muy insistente para llegar al final del trayecto, ¿no? Porque todo parece sencillo, parece que empieza con un email, tú mandas un email y te deberían dar el dinero, pero nunca es así. Siempre llega el rechazo de que tu caso no cumple los requisitos y que por tanto pues no puedes hacer nada. Y la mayoría de la gente se queda ahí. O sea que Los que es parte del modelo de negocio de las aerolíneas, ¿no? Claro, es parte del modelo de negocio de las aerolíneas. El siguiente paso, pues bueno, el que ya está un poquito más empeñado, pues igual acude a una oficina de atención al consumidor y allí, pues bueno, rellena otra hoja de reclamaciones, inicia un proceso, pero también llegan hasta ahí. Dicen, bueno, pues mira, no ha querido venirse la aerolínea, ya han pasado varios meses, a ti ya se te ha olvidado el cabreo que tenías cuando se te retrasó 3 horas y dices, mira, ya no quiero saber nada más. Porque las opciones que te dan es, bueno, pues mira, puedes ir a juicio, y allí, pues, ¿cómo voy a juicio? ¿No? Bueno, si es de poco importe,
no te hace falta ni siquiera abogado. Pues bueno, ya tienes que ser el consumidor premium ya que diga, no, mira, yo es que esto por una cuestión personal voy a llegar hasta el final, pase lo que pase. Claro, con eso las aerolíneas se han quitado pues la gran mayoría de reclamaciones de un dinero que realmente lo deben porque está así regulado. Es decir, si el retraso es de 3 horas o más, la aerolínea en 7 días tendría que soltar ese dinero directamente y sin preguntar, salvo causas de fuerza mayor. Sí, sí, sí. ¿Y por qué crees que no interviene la autoridad para forzarles a hacer esa entrega de ese dinero de forma obligatoria? Bueno, yo ¿Por creo qué que crees al que se ha final hay, dejado ahí libre? pues a ver, por un lado hay un juego de equilibrios muy delicados, yo creo, entre la administración a la que le interesa atraer negocio, que es lógico también, que las aerolíneas vuelen desde y hacia España, que paguen tasas aeroportuarias, les interesa que se genere negocio, evidentemente. Y por ahí, pues no les interesa tanto apretarles y sancionarles cuando se producen estos incumplimientos. Luego, también hay una zona gris, ¿no? Que es la de que la administración no puede enjuiciar, para eso está el Poder Judicial, no puede entrar y decir, si una aerolínea dice, no te lo pago, pero está justificado porque hubo una causa de fuerza mayor, se estropeó un motor. Bueno, es una cosa que con el tiempo sabemos porque se ha ido haciendo jurisprudencia que eso ya no es una causa de fuerza mayor, pero la administración pues también tiene ciertas limitaciones. No puede imponer a un particular y decir, oye, que me da igual lo que digas, le tienes que pagar a este señor. Ojo, sí que existe un organismo, AESA, que se supone que tiene un procedimiento de mediación, pero que ni siquiera nunca ha sido vinculante. Es una burocracia complicada, con lo cual al final pues acabas un poco después de un año en la casilla de salida. Entonces, bueno, el por qué lo saben ellos, si lo controlan o no. Ahora mismo me imagino que tampoco está la cosa para apretar mucho. O sea que... Bueno, entonces tú al principio manualmente te ocupabas de recibir esas reclamaciones, las convertías en reclamaciones ya formales, después en demandas judiciales. O sea que era un trabajo relativamente importante. Sí, Con lo que... 75 euros en el menor de los casos, ahí andabas ya justito, ¿no? Claro. Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, ya por la experiencia que teníamos más o menos lo que es la parte del proceso judicial, pues muy mecanizada, ¿no? Al final, pues bueno, era hacer que esos asuntos entraran por el embudo y que, bueno, entraran como una consulta y salieran ya como algo que fuera algo que se pudiera rentabilizar. Tampoco la mayoría, ya te digo, o sea, bueno, ni la mayoría son de 60, ni la mayoría son de 400. Yo diría que hay un término medio, pero sobre todo aquí el tema del transporte aéreo, donde dejaba su margen es en el volumen. Entonces, hasta que no coges volumen, pues efectivamente no es rentable. Vale. Y entonces luego ya en una segunda fase lo automatizasteis aún más, ¿no? Sí, Ya, es decir, claro. imagino que te das de alta en la web y ya eso genera automáticamente una reclamación sin intervención tuya prácticamente, ¿no? Eso es bueno. Lo que se hace es empezamos a contratar personal, bueno, por un lado personal administrativo, porque este tipo de reclamaciones pues al final generan mucho trabajo administrativo, mucho de documentación, mucho de mantener informado al cliente. Sí que, claro, empiezas ya pues a establecer un funnel para el proceso a partir del cual pues bueno, se vayan automatizando mensajes con actualizaciones del estado de tu reclamación, facilitando también el envío de documentos, pues bueno, a través de aplicaciones que te escanean directamente pues todo lo que necesitas. En vez de tener que pedirle las firmas manualmente, pues empezamos también a integrar pues aplicaciones de firma digital, que el cliente firma los documentos desde el propio móvil. Y después lo que te digo, se establece un canal de comunicación principal que es el correo electrónico, y lo que hacemos pues es poner a personas a atender esa parte, o sea, lo que es la atención al cliente, y personas llevando los procesos judiciales. Ya, ya, ya.
Entonces, más que automatizar, al principio lo que hicisteis fue contratar personal para poder para poder dar Bueno, salida a más trabajo, ¿no? en ¿Y realidad las dos te viste cosas. tú llegando a casa a las 11 de la noche varios días y dijiste, joder, Sí, ni esto siquiera tiene que llegando, cambiar, ¿no? Me van a claro, echar no, ni siquiera llegando a las 11 de la noche, trabajando a las tantas de la mañana, porque claro, al final el tiempo se lo robas en ese estado, se lo robas al al sueño. descanso. Eso es, al La sueño. Pues familia, bueno, sí, descanso, claro, si lo que quedaban, puedes, pues, ¿no? claro, si llegabas a casa y tenías en el buzón pendientes, pues 50 correos, pues bueno, pues hasta que se acaben, para no tener al día siguiente 150. Maldito emprendimiento, dirías en ese Claro, momento, ¿no? sí. Bueno, siempre al final, por un lado está el peso de todo lo que te quita y por otro lado, bueno, pues te va picando la semillita de, bueno, lo que va creciendo, ¿no? Al final, esa especie de planta que va germinando, poquito a poco vas haciendo pequeños cambios que facilitan mucho el trabajo, ¿no? Pues por lo que te digo, eh, muchas veces lo que es la atención al cliente se puede solucionar en el 80% de las veces anticipándose a la necesidad del cliente, porque casi siempre son preguntas a nivel de infórmame sobre los avances que va teniendo mi caso. ¿Se sabe algo de lo mío? En la medida en la que vamos introduciendo Claro. automatizaciones dentro de ese funnel, pues el cliente va recibiendo mensajes según nosotros vamos haciendo avanzar el proceso legal, con lo cual, bueno, pues está más tranquilo, se siente más informado y también al inicio Porque ocurre lo mismo. te has imbuido tanto en en el producto que ahora hablas hasta de funnel. Eso sí que es un término muy técnico, sí. Sí, bueno, no me ha quedado otra, no me ha quedado otra que aprender. Bueno, tengo a Charlie que siempre Y está. esto que te reunías con Charlie por teléfono porque no vivís en la misma ciudad y cómo lo ibais resolviendo? Sí, bueno, al principio, bueno, estamos siempre en constante comunicación. Al final, pues bueno, sea a través de Telegram o a través de videollamadas. Luego también es verdad que, bueno, él al principio venía mucho más a Bilbao y, bueno, pues si nos veíamos 2 veces al mes más o menos, pues ahí cerrábamos muchas cosas, bueno, las necesidades que íbamos viendo y esto hay que cambiarlo, por aquí nos estamos volviendo Ya, locos. ya. A ver, ¿qué podemos pensar para esto? Pues si lo organizamos así, Claro, él tenía mucha experiencia, claro. En ese tipo de cosas sí, tenía ya sí, el culo muy sí, pegado. sí, no, desde luego, Mm. claro, yo al final lo que le puedo hacer, lo que le podía hacer en aquel momento era el planteamiento de, mira, esto es el proceso legal, vamos a quitarle la piel, vamos a quitarle el músculo, tenemos el esqueleto, Sí, como lo sí. ponemos ajustándolo a algo en lo que la tecnología nos pueda ayudar a gestionar este volumen, que al final es de lo que se trata en este tipo de plataformas como la nuestra, o sea, la posibilidad de, con unos costes razonables, manejar un volumen muy alto de reclamaciones. Es algo que a nivel personal una sola persona o un abogado no podría gestionar porque sería imposible. Ya, ya. Y otra pregunta que te tengo que hacer es cómo os conocían los clientes, cómo llegaban a la web. Indemnízame es el nombre que utilizasteis desde el principio, ¿verdad? Indemniza.me. Sí, desde el principio, sí. Pues fundamentalmente en aquel momento a través de AdWords, a través de SEM. Eh, O sea, Tampoco reclamaciones existía. aéreas, problemas con Sí, pues compañías aéreas. eso es, ponías pues reclamar a Iberia, retraso, reclamar a Air Europa, cancelación. Y bueno, pues ahí estábamos en la lucha por posicionar. Entonces, fundamentalmente al principio a través de AdWords, luego pues ya entras un poquito más en la lucha por el tráfico orgánico, pero bueno, así, a través de Google, no había otra ¿Había manera. mucha competencia en ese momento? Porque ha Pues habido en un ese, momento, que no recuerdo cuándo fue, que ha habido mucha competencia. Yo recuerdo que sí. a nosotros, por ejemplo, nos ofrecieron varias veces dinero para publicar posts Uh-huh. de una compañía concreta para generar posicionamiento, claro. Sí, pues cuando empezamos, realmente no había mucha competencia en Internet. Es verdad que aquí ha habido como también un negocio mixto en algunas compañías. A mí me dejaban un poco alarmado porque es algo que, bueno, por lo menos a mí me espanta mucho, que es lo de, parece que consistía en ir a los aeropuertos a entregar tarjetas ahí a los pasajeros que se bajaban, ¿no? De estilo muy americano, muy agresivo.
Bueno, planteaba ciertos dilemas en el que nosotros nunca hemos querido entrar, ¿no? Si esto sale, sale a través de internet y bueno, pues la gente nos busca, hay que anunciarse, eso sí, pero tampoco puedes estar ahí. De hecho, se publicó incluso algún artículo, recuerdo, no sé si fue en El Confidencial, o de que ya no hace tanto, hace pues un año o 2 años, que decían como que Barajas se estaba convirtiendo en una especie de cosa extraña. Cuando la gente bajaba, se arremolinaban pues abogados jovencitos trajeados entregando tarjetas al pasaje y tal. Bueno, eso no Eso forma no, parte de... no me ha pasado nunca. ¿Será porque Pues, qué curioso? igual no se te han retrasado muchos o Ya. cancelado. Sí O sea, que, eso solamente ocurre cuando hay un retraso. claro, claro. Vale, vale. Esto, pues bueno, sobre todo, yo sé que surgió en Internet no tanta competencia, sí que bueno, pues hay una compañía de referencia, ¿no? Que es Reclamador, que al final es, bueno, es muy potente, ¿no? Entonces al final es la máxima competencia y es un referente. Pero fuera de Reclamador, pues en aquel momento había poca gente en Internet que estuviera haciendo esto. Sí que es verdad que después entraron compañías extranjeras, entró Airhelp, entró, no me acuerdo cómo se llama, esta otra alemana, bueno, hay un par de ellas que trabajan a nivel internacional. Entonces Correcto. sí que ahí ya se empezó a generar mucha más competencia, empezó a encarecerse muchísimo más el tráfico, bueno, pues, las AdWords y bueno, pues la lucha ya venía más igual por los referrals, porque ya gente te va conociendo, gente que repite, gente que comenta, vas ganando algo de orgánico y bueno, y sigues en la pelea de las AdWords, pero con mucha más competencia. Sí que es verdad que en 5 años la competencia se multiplicó pues igual por 10, tranquilamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hicisteis para diferenciaros un poquito de la competencia? ¿O cómo habéis Bueno, hecho a lo largo del tiempo? pues al final lo que hemos hecho, no sé si hacemos cosas muy diferentes, porque tampoco me fijo mucho en cómo lo hace la competencia. Lo que intentamos es ser siempre lo más claros que podamos desde el principio, muy transparentes en el proceso, aunque a veces siempre hay gente que, pues bueno, oye, que es que no tengo suficiente información o no me contestáis todo lo rápido que quisiera. Claro, hay veces que te desborda, pero por lo menos me quedo con eso, con que la mayoría de nuestros clientes cuando termina el proceso lo que te agradecen es pues la transparencia y la honestidad, ¿no? Pues oye, mira, desde el principio, si lo vemos viable, lo vemos viable, si no lo vemos, no lo vemos, no te vas a meter en algo que te vaya a perjudicar en ningún caso y bueno, luego pues al final también vas ganando un poquito de reputación, ¿no? Y de imagen de marca, pues te van llamando a algunos sitios pues para hacer pues alguna entrevista, va saliendo en algún medio, bueno, pues por ahí. Después vas ampliando áreas, ¿no? Al final empezamos con el transporte aéreo, pero luego vimos que, bueno, pues que existía la posibilidad de ir buscando otras áreas dentro del derecho de consumo que pudieran replicar el modelo, ¿no? Al final se trata, en definitiva, sobre todo de industrializar, por así decirlo, un área que siempre ha sido muy, muy artesanal, muy gremial, ¿no? Al final, el abogado, pues siempre ha sido, ¿no? Pues el abogado y la máquina de escribir y parándose, ¿no? Pues a pensar, a ver cómo redacto esto, cómo redacto lo otro. Obviamente hay asuntos que siempre van a tener que hacerse de una manera muy manual, pero hay otros, sobre todo lo que se conoce como los pleito masa, ¿no? Que son masa porque generalmente afectan de manera masiva a los clientes y empiezan a generarse en el momento en el que se empiezan a aprobar una serie de leyes que facilitan ese tipo de contratación a las empresas. Es decir, en vez de tener una negociación individual contigo, lo que hago es imponer un modelo de contratación, un modelo de contrato que es el mío y se lo hago a todos mis clientes, que van por miles. En el momento en el que se detecta que existe un abuso en esa contratación que tú has impuesto, claro, la reclamación ya no es de un cliente, es de miles de clientes. Entonces, un poco la lucha es esa. Por eso ampliamos a las reclamaciones bancarias, que están también después han ido cogiendo tanta fama y tanto volumen. ¿Eso cuándo lo hicisteis?
Pues el cambio yo creo que fue en el 18, fue cuando Ajá, empezó a salir el tema de las cláusulas suelo. Empezamos a probar también, a ver qué pasaba con las cláusulas suelo. sí, sí. Después, pues bueno, yo siempre intento estar muy al día aunque ahora ya hay mucha gente muy al día, con lo último que salga del Tribunal Supremo que pueda afectar a este tipo de contratación, ¿no? Entonces había salido ya en el 15 una sentencia de los gastos hipotecarios, pero que después en el 17 empezó a coger un poquito más de fuerza, probamos por ahí, y después, pues bueno, lo que más potencia al final, o lo que más hemos potenciado al final, porque hemos visto que tenía mucho margen, y ahí sí que creo que nos anticipamos mucho a toda la competencia, fue en las reclamaciones por intereses abusivos de las tarjetas de crédito. Esto es algo que, pues, lo empezamos yo creo que a trabajar a finales del 18. Bueno, es ensayo y error. Entrar, decirle a Google qué quieres que salga si alguien busca estas palabras y que te encuentre a ti. Y en aquel momento, con el tema este de las tarjetas revolving y demás, pues realmente había muy poquita gente que lo hacía. Lo pusimos en marcha, de hecho, pues por una experiencia personal, al final, de haber llevado a un cliente al que prácticamente pues habían arruinado con este tema. Y bueno, pues viendo que realmente esto, si era una contratación masiva lo que le había pasado a este hombre, tenía que haber más clientes ahí fuera que tuvieran el mismo problema. Claro. Y Ajá, bueno, y ahora mismo, de hecho, el área más fuerte que tenemos es esa. ajá. Más que las aerolíneas, con Sí, claro, diferencia. porque Por lo que ahora estoy mismo no hay viendo con vuelos. diferencia. Claro, con esto de la pandemia, el negocio se ha parado para las aerolíneas y para el ecosistema que se mueve alrededor de ellas, Ya. incluidos los que les reclamamos. Entonces, sí que tenemos todavía bastante trabajo ahí, porque tienen que gestionarse los casos. Es uno de los problemas que tiene este modelo de negocio, que desde que tú vendes, por así decirlo, es decir, que alguien acepta un presupuesto o autoriza hacer la reclamación hasta que tú facturas la gestión, pues tiene que pasar todo el tiempo judicial, y precisamente la Administración de Justicia en España no se caracteriza por su velocidad. Entonces, bueno, en concreto en aéreo, los nuevos vuelos, pues obviamente dan muy poquito trabajo. Sí que se está gestionando lo que había, pero precisamente el hecho de haber en su día abierto bancario y haber apostado mucho más por este área del revolving es lo que nos ha permitido también transicionar y amortiguar los efectos de la crisis, de la pandemia. Ajá. Porque durante la pandemia habéis podido seguir tramitando este tipo de reclamaciones. Pues mira, Es que durante la la gente ha pandemia, comprado menos, con lo que habrá habido también menos. claro, no. Y luego han Claro, estado cerrados los juzgados, algo se habrá afectado, ¿no? sí, Pero, eso te iba a decir. Hubo un primer momento que nos afectó mucho, porque cerraron la Administración de Justicia directamente. Se marchó todo el mundo a casa, sí, y sí. claro, una empresa como la nuestra, que se dedica a llevar procedimientos Ellos, judiciales. ellos, conviene recordar que ellos se marcharon a casa y siguieron cobrando. Eso Que, es, sí, sí, que sí. conste una vez más. Claro, era así. Claro, muchas Porque veces los cuando hablaban, emprendedores nos hemos quedado sin trabajo y hemos dejado de cobrar, ¿no? claro, Lo que creo que así es. conviene recordarlo siempre. Claro, en aquel momento no había prisa. Se decía, bueno, la Administración de Justicia no es algo esencial. Pero ¿cómo no va a ser esencial? Bueno, claro, es que es muy cómodo estar en casa y decir, bueno, yo no, pues, que no vuelva nadie a trabajar hasta que sepamos de qué va esto. Y la Administración de Justicia estuvo parada 3 meses enteros en los que no se movió un solo papel. Ujú. Bueno, pues ¿qué hicimos nosotros? Pues los procesos judiciales abiertos, paralizados, aprovechamos para poner muy al día pues muchas reclamaciones que teníamos en un cuello de botella, ¿no? Pues al principio decir, bueno, pues vamos a aprovechar a empujar todo esto hacia adelante en el embudo, crucemos dedos y que no tarde mucho en reactivarse la actividad judicial. Y bueno, por suerte luego se reabrió y bueno, y vamos bien. Ya digo, dentro de que el aéreo, pues yo creo que notaremos sobre todo sus efectos pues a futuro. Lo que te digo, si al final una reclamación aérea puede tardar de media en resolverse a través nuestro entre un año y año y medio,
pues supongo que todos estos efectos de la falta de nuevos asuntos, pues los veremos dentro de no demasiado tiempo, claro. Porque el problema es, bueno, lo que te digo, al final es un modelo que provoca muchas tensiones de caja. Tú tienes que adelantar muchísimos gastos con la esperanza de que dentro de 2 años eso se convierta en una factura que puedas cobrar. Sí. ¿Algún otro tema que estáis barajando ya meteros o ahora mismo? Pues teníamos, bueno, y de hecho tenemos un par de ellos ahí en el disparadero. Lo que pasa que, pues bueno, lo que ocurre que con todo esto estamos un poco en fase de estabilizar el barco. Es decir, bueno, no vamos a meternos de momento en más charcos. Sigue habiendo todavía negocio en lo que estamos haciendo y que ya lo tenemos bien estructurado, funciona, sabemos dónde nos movemos. Tenemos un par de cositas, pero probablemente no las pongamos en marcha hasta el año que viene, cuando veamos un poquito que, pues bueno, dónde estamos, que ahora mismo es mucho suponer. A nivel tecnológico, Iván, entiendo que habéis añadido más cosas, ¿no? Porque la Administración de Justicia no es que sea muy tecnológica, ¿verdad? No es que ayude mucho a que todo se tramite digitalmente todavía, ¿verdad? O hay... Claro, no, bueno, ha habido cambios. Sí, muy mejorables, pero ha habido cambios. Fíjate que nosotros íbamos, claro, cuando empezamos a trabajar a través de Internet, empezamos a trabajar ya a nivel nacional. Lo mismo un asunto en Canarias que en Bilbao. ¿Qué ocurre? Que teníamos que ir, nosotros íbamos con un taco de demandas a la oficina de correos a presentarlas allí, a que nos pusieran el sello, y luego cada escrito que teníamos que presentar a un juzgado teníamos que ir a correos a mandar la carta certificada. Una locura y de otro siglo. Porque las notificaciones las recibíamos por correo también. Venía aquí el señor de correos y bueno, pues fírmame el acuse de recibo. Bueno, es verdad que en esto ha mejorado algo la Administración de Justicia porque pues hace 3 años yo creo que fue ya que puso en marcha unas reformas para que la comunicación con la Administración de Justicia fuera por vía telemática. De manera que ya podemos presentar las demandas a través de Internet, recibimos las notificaciones a través de Internet y eso nos facilita también mucho a nosotros el trabajo y el encaje en el modelo de negocio. Vas añadiendo cosas, pero bueno, sin ser grandes cambios a nivel tecnológico, sin ser una gran innovación dentro de lo que es el campo de la innovación, para lo que es la abogacía es una gran innovación. Porque pues al final, sobre todo, la tecnología en nuestro caso se centra en establecer canales de comunicación ágiles con el cliente, que no sea estar llamándole por teléfono y que nos llame, sino que pueda desde el móvil directamente escribirnos cualquier cosa y saber que va a obtener una respuesta en un plazo máximo de 48 horas, que la documentación el propio cliente la pueda enviar sacando 4 fotos con su teléfono sin desplazarse a un despacho, y que toda esa documentación se gestione de una manera más o menos automatizada para que se dé de alta el expediente y lo pueda tramitar después un abogado. Y sobre todo luego, dentro de lo que es la gestión de ese funnel, que vaya habiendo una información lo más rápida posible y transparente con el cliente. Luego, como te digo, pues a nivel de datos, ¿no? Pues el que manejar grandes datos pues nos permite también poner el foco pues a ver dónde podemos meter, aunque sea un pequeño cambio, que facilite este paso. ¿Dónde se quedan los clientes? ¿Dónde perdemos? ¿Dónde hay más fricción? Bueno, vas añadiendo detalles, ¿no? Lo que te digo, la firma. Joder, pues es que al principio el cliente tenía que imprimir la demanda en su casa, tenía que tener una impresora, eso lo primero, o bajarse a la tienda, imprimirlo, firmarlo, ir a correos y mandárnosla por correo para que nosotros la pudiéramos presentar. Claro, el hecho de poder enviarle ahora a nosotros una firma con validez de certificado de firma digital que recibe en su móvil y simplemente hace el garabato y ya nos vale para presentarlo por vía telemática, pues es un cambio pues radical dentro de lo que es esta profesión. ¿Todo esto lo habéis hecho vosotros dentro de la empresa o tenéis una empresa que os ayuda con esto o cómo
Porque esto No, ya requiere una cierta sofisticación tecnológica. Cuando sí, lo estamos que en pasa temas que de firma y tal, son temas con cierta sí, complejidad. sí. Lo que pasa es que nosotros nos apoyamos mucho al final en otras empresas, en plataformas que desarrollan este tipo de tecnología y al final pues tiramos mucho del SaaS, ¿no? O sea, utilizamos mucho software externo intentando minimizar al máximo el desarrollo propio. De hecho, bueno, yo creo que Charlie publicó en su día un artículo que tuvo bastante repercusión, que era, creo que decía, sin tirar una línea de código, ¿no? Que todavía se lo recuerdan por ahí. Es decir, bueno, que se pueden montar cosas también sin necesidad de estar desarrollando, programando y dedicando mucho tiempo y mucha inversión a esto. Existen hoy en día muchas plataformas que te dan un servicio, si no pleno, casi pleno. Luego, claro, uno tiene que adaptarse, hay algunas que te permiten integración con otras, hay otras que no, y bueno, pues tienes que optar entre desarrollo propio o adaptarte tú. Pero bueno, a nosotros, ya te digo que nos apoyamos mucho en todo este tipo de tecnología de alquiler, por así decirlo, porque, bueno, con una licencia tienes acceso a un montón de tecnología y, bueno, y nos ha ido bien hasta ahora. Ajá. Vale. Esto a nivel tecnológico, ya me cuentas que prácticamente no desarrolláis nada, que utilizáis muchos servicios online de los que se conocen como SaaS, servicios web también se le llama. Luego, el marketing sí que habéis ido haciendo más cosas, porque me has dicho que empezasteis con Google AdWords. Después empezasteis Sí, con el tráfico orgánico, que supongo que es generación de contenidos, ¿no? Publicáis mucho sí, contenido en la web, un blog, ese tipo de cosas, redes sociales, ¿no? eso es. Empiezas a mover, bueno, algo de redes sociales, algo sobre todo eso, contenido, reestructuración de la web para que sea más amable para Google. Y bueno, ya cuestiones que exceden de mi conocimiento y que están dentro de la magia de los que se encargan de esto, que bueno, en este caso sobre todo es Charlie, también con algún apoyo externo Hablas del SEO, ¿verdad? De lo que se llama SEO, sí, ¿no? sí, en este caso del SEO, de Eso lo conseguir el lleva mejor. Charlie directamente, el SEO. Sí. Bueno, Él, dentro del reparto de funciones que nosotros tenemos, lo lleva él vale. y él luego, pues bueno, Tiene su gente, busca, sí. Sí, eso sí. es, busca los recursos que considera para Vale. conseguir el objetivo. Eso Muy es. bien. Y, y luego, ¿habéis seguido con campañas de publicidad de algún tipo? ¿Habéis entrado en publicidad en redes sociales, por ejemplo? Hemos entrado en redes sociales algo en Facebook. Yo creo que sí que seguimos manteniendo algo en Facebook, pero sobre todo la apuesta más fuerte es el SEO, o sea, el posicionamiento en Google, porque a largo plazo o a medio plazo es lo que te sostiene. Es decir, y bueno, de hecho, lo vimos con el aéreo, ¿no? Que al principio era una cosa que era asequible, que era rentable, había poca competencia, la subasta estaba bien, pero en el momento en el que entra un montón de competencia, los precios se disparan y claro, la rentabilidad a veces es que queda completamente destruida. Con lo cual, si no tienes una estrategia de tráfico orgánico, pues en el Claro. momento en el que aumente el nivel de oferta bueno, de la competencia de la gente que hace lo mismo que nosotros, pues estás muerto, o sea, no puedes Claro. pagar esos precios. ¿Y qué porcentaje del tráfico os llega por orgánico? Pues Más o menos, no hace falta que me digas exactamente, pero... te diré que hoy en día, porque mm, claro, también es verdad que el aéreo es un tema aparte. Ahora mismo, pues es que no hay campañas, está medio porque muerto, sí, sí. es Ahora mismo absurdo. no. Pero en el bancario te diré que yo creo que más del 80% es tráfico orgánico. Es mucho, sí. Mm. Mm. El 80% de vuestro tráfico, que también son de los ingresos, que se generan por el trabajo que estáis haciendo de posicionamiento en Internet para que la gente os encuentre. Mm. Sí, eso es, eso es. Proviene de ahí, no es casualidad. Bueno, los ingresos es distinto porque también habrá algún cliente que repite. Quizás no sea el Bueno, 80% de los sí, ingresos, bueno, puede ser, claro, pero... bueno, igual no te he entendido yo bien. Sí, bueno, digo que el tráfico orgánico nos llega pues por
al final por la inversión que estamos haciendo también en desarrollar estrategias que, lo que digo, que hagan que Google te considere mejor, ¿no? Más visible. Pero sí, luego, claro, hay mucho hay una parte de recurrencia. Lo que pasa es que, bueno, depende de los asuntos, también de referrals, ¿no? De que un cliente le dice a otro su buena experiencia y ese te viene, o su familia. ¿No premiáis esas referrals de alguna manera? Pues es una de las cosas que tenemos pendientes, porque sí que en su día lo habíamos estado mirando bastante, pero teníamos bastantes problemas a mí me parecía que podía generar muchos problemas en la medición y en las recompensas. Y al final, como pues bueno, el día a día te va comiendo, no acabamos de desarrollarlo, esa es la verdad. Para la recurrencia, ¿que utilizáis newsletters o hacéis algún tipo de recordatorio a los clientes periódicamente? No, la verdad que respecto a esto no, porque también con el tema de la ley de protección de datos, nosotros la verdad intentamos ser muy prudentes, no molestar por lo que pueda pasar y no ofrecerle nada a nadie que no nos haya pedido antes. Es algo más espontáneo. O sea, al final, pues por ejemplo, en el tema de las tarjetas revolving, de esto de los intereses abusivos, pues hay gente que, bueno, nos encarga una reclamación y como son asuntos en los que las deudas se van comiendo, en este caso, pues la situación personal de este tipo de clientes, pues acaban teniendo otras tarjetas, otras deudas. Entonces, bueno, ya han empezado con una, les ha ido bien, te traen otra, va un poco por ahí más. Pero bueno, es una recurrencia. En el aéreo, por ejemplo, la recurrencia es sobre todo porque hay mucha gente que cuando los aviones volaban, pues volaba mucho. Entonces, ese tipo de clientes, pues que trabajan en empresas igual multinacionales o tienen que coger mucho el avión, pues una vez que te conocen y les ha gustado cómo funcionas, pues cada vez que tienen un problema, pum, enseguida te lo mandan. ¿Y qué te iba a decir? A nivel de, por terminar el capítulo de la atracción de clientes, ¿habéis hecho alguna estrategia diferenciada entre bancario y aerolíneas o habéis seguido más o menos los mismos métodos? Bueno, fundamentalmente es que en Revolving nos hemos centrado mucho más en el tráfico orgánico que lo que lo hicimos en aéreo. En aéreo al final tuvimos una estrategia pues muy centrada en las AdWords y bueno, probablemente nos pilló bastante tarde la posibilidad de entrar en tráfico orgánico como nos habría gustado. Entonces, bueno, ahí lo que estamos es intentando ahora un poco, pues bueno, recomponernos y buscar nuestro terreno, porque, bueno, pues lo que nos ha demostrado el tiempo es que si entras a tiempo en el tráfico orgánico, pues a medio o largo plazo estás mucho más tranquilo que dependiendo de la subasta diaria de Google. Vale. ¿Y cuánta gente estáis a día de hoy en la empresa? A día de hoy el equipo somos 8 personas. 8 personas. La mayor parte entiendo que son personas que hacen trámites administrativos que has comentado antes, ¿no? Estamos como en un 50-50. Un 60% atención al cliente, trámites administrativos, 40% abogados, más o menos. Luego está Charlie que pone la parte tecnológica y luego, bueno, esto es el equipo nuclear, por así decirlo. Después, indirectamente, claro, nosotros trabajamos con una red muy amplia por toda España, pues sobre todo de profesionales tanto de la abogacía como procuradores que no forman parte de lo que es la empresa en el día a día, pero que colaboran mucho con nosotros. Pasa que eso ya sería incontable. Entiendo que expansión internacional no os habéis planteado, ¿no? Porque este es un tema, claro, cada No. país tiene su estructura jurídica, sería muy complicado, ¿no? Sí, iba a decir que tenemos mucho con lo que tenemos. No nos lo planteamos. Sí que es verdad que en su día, cuando empezamos con el aéreo y veíamos que el aéreo era un área muy escalable, pues bueno, surgen los cantos de sirena. Y además, bueno, este es un proyecto que es bootstrapping
total o casi total. Es decir, no hay inversión externa y bueno, eso nos llevó a, en un determinado punto, plantearnos qué hacer. Cuando veíamos que el aéreo traccionaba, que oye, que cuanto más dinero metías, por así decirlo, cuanto más invertías, más asuntos te llegaban. Y bueno, pues sí que nos planteamos en un momento, oye, ¿dónde puede estar el techo de esto? Si sigo metiendo y sigo captando, pero bueno, decidimos en aquel momento que no queríamos más líos y que, bueno, vamos a intentar ir poco a poco, pero manejando algo que, pues eso, que pudiera ser manejable por nosotros, que no perdiéramos tampoco, pues, este consenso que tenemos en todo lo que hacemos. Y bueno, sí que habíamos visto la experiencia de Reclamador, que sí que abrió en su día en Portugal y acabó cerrándolo. Por lo que, vamos, habría que preguntarles a ellos, pero creo que los problemas sobre todo venían en lo que tú has comentado. Al final, bueno, el propio Charlie también con En Vivo pues comentaba estos problemas, ¿no? Que al final trabajar en otro país te requiere, pues primero, personas de máxima confianza allí que conozcan al milímetro ya no el mercado, ya no ni siquiera como entienden pues incluso las búsquedas o las palabras, un alemán o un inglés o un francés, sino que ya encima cuando entramos en sistemas judiciales, claro, la regulación ya es completamente diferente en cada país, con lo cual, pues bueno, habría requerido un esfuerzo titánico que es de lo que nosotros estábamos dispuestos a hacer de momento. Vale. Y excluida esa internacionalización, una cosa que se oye mucho como problema que tiene Reclamador, que es un competidor que has mencionado, es el tema de los cobros a los clientes. Esto vosotros, no supongo que como son tantos clientes y cantidades tan pequeñas, el recuperar el dinero a veces puede ser complicado, ¿no? Bueno, Bueno, siendo abogados esto tiene que ser más fácil, pues. Bueno, no creo que sea el mayor problema. O sea, existe una tasa de morosidad, pues como en cualquier negocio, sobre todo de servicios, ¿no? Cuando prestas un servicio y luego ya hay gente, la mayoría pagan. Eso es verdad. Yo creo que el problema que tiene este modelo de negocio, y ese es el problema que siempre también le he oído a Reclamador y que, bueno, es así, es sobre todo el problema de la tensión de caja por la falta de liquidez. Es decir, tú puedes llegar a cuantificar qué volumen de negocio tienes. Es decir, tú puedes decir, más o menos puedes hacer una previsión, dependiendo del tipo de asunto, su tasa de viabilidad, su tasa de éxito. Y dices, bueno, pues yo mido una tasa de éxito del 95% en ese tipo de asuntos. Y obtengo pues una facturación media de X, lo que sea. Todo eso lo metes al principio del embudo, entra en la administración de justicia y tú sabes que tienes ese negocio ahí, pero sabes que no lo vas a poder facturar hasta que pasen 2 años. Si necesitas un montón de gente para poder empujar esos asuntos hacia adelante, te encuentras pues con unos problemas de liquidez muy potentes y cuanto más creces, el problema crece más. Es decir, tú puedes hacer una estrategia de crecimiento brutal, de captar todo lo que te entre, de captar todo lo que puedas, pero después vas a tener que tener recursos para llegar al final de la meta. Es decir, para que haya gente empujándolo hasta llegar a esa línea final. Si no, te ahogas antes. Llega un momento en el que si no puedes pagar esas nóminas, no puedes pagar esos gastos, pues te quedas muerto sin llegar a la orilla. Entonces, es un equilibrio muy, muy complicado, muy delicado. Al final, en esta profesión siempre se ha estilado la provisión de fondos, que es una cosa que permite a los despachos de abogados normalmente, o incluso las igualas, les da gasolina para poder funcionar y ir cogiendo asuntos y que con las provisiones de los nuevos vas financiando los antiguos y demás. Pero claro, un modelo a éxito, como es el que requieren en principio este perfil de clientes, este perfil de asuntos, pues requiere un esfuerzo financiero muy potente, sobre todo por lo que te digo, si tú creces mucho en captación, tienes que tener un pulmón financiero muy potente que te lo aguante. Vosotros no hacéis provisión de fondos.
Es decir, el No, cliente... claro, pero o sea, el propio modelo al final generaría una fricción inasumible, entiendo yo. Es decir, por un lado está el transporte aéreo. Bueno, primero porque la competencia no lo hace, con lo cual si tú te diferencias pidiendo una provisión de fondos y los demás no lo hacen, pues va a ser difícil que si no le das un plus de confianza, el Claro. cliente opte por ti. Pero luego, en segundo lugar, por ejemplo, en el transporte aéreo, como decimos, son reclamaciones prescindibles para el cliente. O sea, Internet, o sea, nosotros tenemos cosas buenas o bueno, puntos a favor contra la abogacía tradicional, por así decirlo, y puntos en contra. Es decir, la relación del abogado siempre ha sido tradicionalmente y debe ser una relación de confianza con el cliente. Es decir, esto es como el médico. El cliente se sienta, le mira a los ojos al abogado y, bueno, sabe que pone su futuro en sus manos. Esa relación de confianza se provisiona normalmente. A través de Internet el cliente no sabe quién eres. Busca, pincha y, bueno, le sale una web y un formulario y a partir de ahí pues tiene que confiar, con lo cual pedirle a alguien que ponga dinero por adelantado en Internet es algo que es difícil que funcione. Además porque, bueno, hay muchas estafas, bueno, ya las vemos, ¿no? Por correo electrónico y demás, oye, nada, pues pon 200 euros, 300 euros. Bueno, en el tema de transporte aéreo, lo que te digo, además ocurre que son, por un lado, reclamaciones prescindibles. O sea, el cliente, bueno, si sabe que lo puede conseguir y que no es muy difícil el proceso, pues bueno, es probable que lo haga. Pero si tiene que adelantar dinero o el proceso burocrático es complejo, pues al final va a desistir. Y en el resto de cuestiones, pues pasa un poco lo mismo en el bancario, salvo en el tema de los intereses abusivos, que directamente te encuentras con personas quebradas. O sea, es que no podrían pagarte la provisión de fondos. Entonces se encuentran entrampados en una situación de una deuda que muchas veces es perpetua, que les genera cada mes más intereses de lo que pueden pagar con cada cuota y si además pues tú les pides dinero, pues directamente no van a ir hacia adelante. Vale. Y ya terminando, Iván, tema financiero, que estamos hablando de ello. ¿Habéis necesitado recurrir a financiación externa? ¿Os ha sido siempre suficiente con los fondos que habéis aportado los socios? ¿Cómo habéis funcionado? Sí, en nuestro caso la clave ha sido bueno, al principio del todo, pues lo que te digo, aparte del mínimo capital que uno puede aportar para empezar, sobre todo está el capital humano, ¿no? Es decir, esas horas que no están reflejadas contablemente en ningún sitio, pero que salen de tu patrimonio personal, ¿no? De la pérdida de sueño, de meter horas donde no las haya. Después, sí que es verdad que lo que a nosotros nos vino muy bien fue la financiación bancaria, en el sentido sobre todo de tener pues una línea de crédito que te permita navegar en esas tensiones de caja, ¿no? Que si en algún momento necesitas la financiación la puedas sacar sin tener que estar dando vueltas y en el momento que la puedas devolver, vuelvas a llenar la bolsa y vayas así un poquito pues navegando. En nuestro caso sí que hemos tenido financiación bancaria, ya te digo, sobre todo a través de línea de crédito y lo demás pues lo que se va generando, es decir, en el momento que empiezas ya a facturar, pues ya vas cogiendo un poquito de tracción y con esa facturación te vas financiando. Sobre todo hoy en día diría que la mayor parte de la financiación de la empresa, la gran mayoría viene de la facturación de la propia empresa. Ajá, vale. Pues bueno, yo creo que hemos recorrido todo, la gestación, el crecimiento, la situación actual, que es un poquito con cierta incertidumbre por lo que has contado, Iván. Y bueno, pues nada, solo me queda agradecerte mucho tu tiempo, desearos muchísima suerte y Muchas ánimo, por gracias. supuesto. Muchas gracias, José. Encantado.